Supongamos que queremos resolver la automatización de la siguiente situación. Tenemos un depósito de agua o de algún tipo de líquido en el cual hemos instalado dos sensores, un sensor L1 y un sensor L2. Estos sensores de nivel funcionan de la siguiente manera. Este sensor de nivel tiene una salida de un valor binario y vamos a decir que la salida la interpretamos como un 1 si existe líquido en contacto con el sensor. Y vamos a considerar su salida 0 en caso contrario, si no existe líquido en contacto. Realmente los sensores no tienen salidas 0 o 1, que son valores lógicos, pues tendrán salidas con un determinado voltaje, con una determinada resistencia, pero bueno, nosotros ya tendremos que interpretar esa magnitud física en nuestro circuito de una manera lógica y vamos a llegar a la conclusión que hemos traducido, hemos hecho esa analogía y vamos a considerar simplemente los valores lógicos que nos devuelven los sensores. De igual manera, tenemos una bomba de impulsión que es capaz, a través de una cierta conducción, introducir agua en nuestro depósito. Luego, M va a ser nuestro motor, M1 va a ser nuestro motor o bomba de impulsión. Y lo que va a hacer es que cuando nosotros le asignemos un valor 1 a esta parte del sistema, lo que vamos a querer decir es que queremos arrancar la bomba y cuando obtengamos un valor 0 vamos a estar en el caso en el que queremos parar la bomba. Y el problema de automatización es el siguiente. Nosotros tenemos una determinada cantidad de líquido. Esa cantidad de líquido irá saliendo del depósito a través de esta válvula de aquí, que puede ser una válvula manual o una válvula que no está bajo nuestro control. Cuando el nivel de líquido esté por debajo del umbral de L1, es decir, estemos con un nivel de líquido mucho más bajo que lo que marca el sensor L1, en ese momento deberemos arrancar nuestra bomba de impulsión. ¿Qué ocurre? Que si nosotros la arrancamos hasta que supere el nivel de L1, existirán unos momentos en el que la bomba arranque e inmediatamente pare. Si estaba saliendo líquido al depósito, vuelva a tener que arrancar, vuelva a parar, y esto puede ser muy complicado para un motor, que además de consumir muchísima cantidad de energía en los arranques, puede llevarlo a estropearse. Para eso hemos utilizado nuestro sensor L2, y lo que queremos es que cuando el líquido se haya puesto por debajo del nivel del sensor L1, arranquemos nuestra bomba, nuestro motor, hasta que el líquido llegue a alcanzar el nivel de L2. En ese momento, nuestro depósito lo vamos a considerar lleno y debemos parar de nuevo nuestra bomba y hacer que no vuelva a arrancarse hasta que el nivel de líquido no vuelva a descender por debajo del nivel de L1. El problema está en diseñar el circuito que automatiza este sistema.
Vamos a resolver el problema. Como siempre, para resolver el problema, el primer paso será determinar las entradas y las salidas que definen mi circuito de control. Dada esta información, pues realmente tenemos muy fácilmente determinadas cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las salidas. ¿Cuáles son las entradas a mi sistema? Pues las entradas van a ser los sensores de nivel L1 y L2. ¿Y cuáles van a ser las salidas de mi sistema? Pues la salida de mi sistema va a ser la señal que controla mi bomba de impulsión. Bien, una vez determinadas nuestras entradas y nuestras salidas, vamos a determinar cómo debe funcionar mi salida en función de los valores de las entradas. Y para ello decíamos que planteábamos siempre una tabla de verdad. Pues ponemos los valores de mis entradas, ponemos todas las combinaciones de entradas posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y definimos todas nuestras salidas, en este caso una única salida. Bien, veamos. Si las dos entradas son 0, quiere decir que no hay líquido a nivel de L2, tampoco hay líquido a nivel de L1, quiere decir mi depósito está completamente vacío y mi bomba de impulsión debe comenzar a funcionar. Por tanto, para que comience a funcionar mi bomba de impulsión, tenemos que asignar un valor 1 a mi señal M1. Luego, para este caso, claramente deberá valer 1 la salida de mi función. Veamos ahora el otro caso extremo. El otro caso extremo, los dos sensores valen 1. Si mis dos entradas valen 1, quiere decir que hay nivel de líquido tanto en L1 como en L2. Eso quiere decir mi depósito está completamente lleno. Tengo que detener mi bomba de impulsión. Para detener mi bomba de impulsión deberemos asignar un 0 a la señal M1. Luego asignamos un 0. Veamos los casos intermedios. El caso de entrada 0,1 significa que no hay nivel de líquido en L1, pero sí lo hay en L2. Salvo que mi sistema o mis sensores hayan dejado de funcionar, este caso no se puede dar. No puede haber líquido a nivel de L2 sin que haya líquido a nivel de L1. Con lo cual puedo suponer que este caso no se va a dar en la práctica y por tanto me da igual cuánto valga mi salida para este caso. Y vemos para entradas valiendo 0,1. Por tanto, el valor para L1,0 y L2,1 puede ser Donkey. Veamos el caso que nos falta. Si L1 detecta líquido y L2 no detecta líquido, si L1 detecta líquido y L2 detecta líquido, pues deberemos activar la bomba de impulsión si estábamos con la bomba de impulsión activada, es decir, si estábamos llenando el depósito, pero mientras estamos dejando vaciar el depósito, los valores de la entrada valen exactamente lo mismo, L1 valdrá 1 y L2 valdrá 0, pero deberemos mantener la bomba de impulsión parada. Es decir, en esta posición de nuestra tabla de verdad, nuestra función deberá valer 1 en unos casos y 0 en otros casos. Fíjense que esto no es un valor don't care, no es que no nos importe cuánto deba valer la función en este caso, es que estamos diciendo que debe valer 1 en determinados casos y debe valer 0 en otros casos. ¿Cómo implementamos una tabla de verdad para la cual ante una misma entrada el sistema se debe comportar de dos formas distintas? Pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. En realidad, este problema es un problema que requiere una solución distinta al tipo de soluciones que habíamos visto hasta ahora.
Hasta ahora hemos visto el diseño de circuitos combinacionales. Que los caracterizábamos puesto que para cada una de las combinaciones de las entradas de mi circuito existía uno y solo uno valor asignado a cada una de las salidas de mi sistema. Por contra, ahora vamos a ver el diseño de circuitos secuenciales. En estos circuitos, como veremos, la salida ya no va a ser solamente una función del valor de las entradas. Estos circuitos tienen una propiedad muy importante que los caracteriza, y es que estos circuitos contienen memoria. Es decir, en cada momento, además de fijar una salida en función del valor de las entradas que están observando en ese instante, también tienen en cuenta un valor almacenado en memoria que les sirve para recordar cuál debería ser el comportamiento en ese instante. Luego, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo el diseño de circuitos secuenciales va a resolver el problema que teníamos anteriormente? Pues vamos a incorporar memoria a nuestro sistema de manera que recordemos qué estábamos haciendo en un determinado momento y sepamos de manera unívoca qué debe ocurrir con nuestra salida. De manera que esta indefinición de en unos casos debe valer 1, en otros casos debe valer 0 mi salida, pero no sé cómo determinar en qué caso estoy, ya no sucede. En nuestro problema simplemente tenemos que recordar si mi sistema si mi depósito se estaba llenando, si mi depósito se estaba vaciando. Es decir, debemos guardar en una memoria el estado de mi sistema es llenándose o el estado de mi sistema es vaciándose. Luego, en la resolución de nuestros problemas mediante circuitos secuenciales, vamos a tener que detallar cuáles son nuestros estados que debemos recordar en nuestra memoria. Y en nuestro problema particular, hemos dicho que necesitamos recordar un estado del sistema, que es que el depósito se está llenando, y luego también debemos recordar si el depósito se está vaciando. Bien, ¿cómo continuamos con la resolución del problema? Pues vamos a tardar un poco más en llegar de nuevo a una tabla de verdad ampliada. Pero antes de eso, vamos a construir lo que se llama una máquina de estado y vamos a decir que es de tipo Moore. Es el nombre que recibe. Existen otras máquinas de estado. Nosotros nos vamos a centrar en las máquinas de estado tipo Moore. ¿Cómo funciona una máquina de estado tipo Moore? Pues en principio vamos a representarlas mediante un diagrama. En este diagrama vamos a poner por cada estado, vamos a poner el estado de llenado y lo vamos a encerrar dentro de un círculo. Y luego vamos a representar el estado de vaciado y nuevamente vamos a representarlo dentro de un círculo. Cada uno de nuestros en un diagrama de una máquina de estados, cada uno de los estados estará representado de esta manera, ¿no? Por un nodo de nuestra máquina. ¿Qué más vamos a integrar en este diagrama de máquina de estado? Pues vamos a poner ahora una flecha que va a unir un nodo consigo mismo, un estado consigo mismo o con cualquier otro estado. Y vamos a poner para cada una de las combinaciones de entrada una flecha distinta. Y lo que significan estas flechas es hacia qué estado transitamos dada una entrada. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos llenando nuestro depósito,
si estamos llenando nuestro depósito y se dan las entradas de que el depósito está completamente lleno, tenemos que indicar que queremos que el depósito comience a vaciarse. Y entonces indicamos con una flecha de el estado de llenando a el estado de vaciándose cuando las entradas sean 1, 1. De igual manera, ¿qué más entradas podrían darse? Pues podrían darse que el depósito está completamente vacío. Pero si se está llenando y el depósito está completamente vacío, pues realmente le decimos que queremos continuar llenando el depósito. ¿Sí? Ante la entrada 0, 0, continuaremos en el estado de llenado. ¿Qué más combinaciones de entradas se pueden dar? Pues esta de aquí, 0, 1, habíamos dicho que era una entrada imposible porque L2 no se puede activar si el nivel L1 no se activa también, con lo cual en realidad nos da igual lo que hagamos, hacia qué estado vayamos. Eso la veremos posteriormente. Y también se puede dar el estado 1, 0. Hemos comenzado a llenar nuestro depósito, pero no lo hemos llenado completamente. Ya hemos llegado al nivel L1, aunque no hemos alcanzado el nivel de L2. En este caso está claro que queremos continuar llenando nuestro depósito. ¿Qué hacemos con nuestra entrada 01? Bueno, vamos a, como nos da igual, vamos a asignarla a pasar al estado de vaciado. Bueno, y ahora hacemos lo mismo con el otro estado. Si estamos dejando vaciar nuestro depósito, ante cada una de las entradas de nuestros sensores, ¿qué es lo que debemos continuar haciendo? Bien, pues si estamos dejando vaciar nuestro depósito y nuestro depósito se queda completamente vacío, este es el caso que nuestro enunciado nos dice: debes comenzar a llenar el depósito de nuevo. Luego, del estado de vaciado pasamos al estado de llenado cuando las entradas son 0, 0. El caso 0, 1 de nuevo era un caso especial. El caso 1, 0. Si estamos dejando vaciar el depósito y el depósito está a mitad, el nivel está mayor que L1 pero menor que L2, en este caso debemos dejar que siga vaciándose nuestro depósito. Luego debemos continuar en el estado de vaciado de nuestro depósito ante las entradas 1, 0. Y por último, ante la entrada 1, 1, si estamos dejando vaciar nuestro depósito y resulta que nuestro depósito está completamente lleno, pues también debemos dejar que en este caso comience a vaciarse. ¿Qué hacemos con el caso especial? Pues el caso especial lo podemos asignar a cualquiera de las transiciones que queramos, es decir, a continuar el mismo estado o pasar al otro estado, y vamos, por ejemplo, a asignarla de esta forma. Bien, ya tenemos nuestra diagrama de máquina de estados casi completo. Solamente nos falta decir qué queremos que ocurra con nuestras salidas del sistema en cada uno de nuestros estados. Es decir, cuando el depósito se está llenando, ¿qué es lo que queremos que ocurra con las salidas del sistema? Y cuando el depósito se está llenando, nosotros queremos que nuestra bomba de impulsión esté encendida, con lo cual queremos indicar de alguna manera a nuestra máquina que la salida debe ser 1. Y eso lo hacemos poniendo una barra después del nombre y el valor de la salida del sistema para ese estado. Cuando nuestro depósito se está vaciando, queremos que nuestra bomba de impulsión esté apagada, luego la salida del sistema debe ser 0, y esto lo indicamos a la derecha del nombre, poniendo un 0 barra 0 a la derecha del nombre del estado. Y esto es una máquina de estados completa. Fíjense lo que hace esta máquina de estados. Esta máquina de estados nos dice, de entrada, vemos dos nodos, decimos nuestro sistema, nuestro circuito secuencial va a tener memoria para recordar que podemos estar en dos estados distintos dentro de nuestro sistema. El estado de llenando y el estado de vaciando. Además nos indica la máquina de estados para cada una de las entradas
en cada uno de los estados cuál debe ser el siguiente estado en el que se encontrará el sistema posteriormente. Es decir, estamos en un estado hasta que nuestras entradas nos digan que debemos transitar a otro estado. Estas flechas son transiciones de un estado a otro. Y tenemos tantas flechas, digamos, salientes de cada uno de nuestros nodos o estados, como combinaciones de entradas teníamos originalmente. Si nosotros tenemos 2 entradas, tendría que haber 4 transiciones por cada uno de nuestros estados. Y por último, en nuestra máquina de estados también se está diciendo en cada uno de los estados, en cada uno de nuestros estados, debe haber un valor único para la salida. Es decir, cada uno de nuestros estados debe asignarle un valor único a nuestra salida mientras el sistema esté en ese estado. Luego, esto que hemos hecho realmente resuelve completamente la definición de nuestro circuito secuencial de automatización. Los siguientes pasos que veremos a partir de ahora es cómo construir un circuito que implemente esta máquina de estado. Bien, ¿cómo realizamos la implementación de una máquina de estados, de un diagrama de una máquina de estados como esto, y cómo llegamos a partir de él a un circuito? Pues lo que vamos a tener que hacer es traducir este diagrama, esta máquina de estados, a una tabla de verdad. Pero para traducir esta máquina de estados a una tabla de verdad, vamos a requerir resolver una serie de pasos, una serie de cuestiones intermedias. Y la primera de ellas es cómo construir una memoria que sea capaz de recordar el estado en el que se encuentra nuestra máquina de estados. Y para ello necesitamos conocer unos principios de funcionamiento muy básicos sobre cómo funciona una memoria. Bueno, y eso de una memoria físicamente, ¿en qué consiste? Bueno, la que es la implementación a partir de componentes de una memoria lo vamos a ver más adelante. Lo único que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es que una memoria va a ser un almacén donde podamos guardar una serie de valores expresados en binario. Entonces, nuestras memorias van a estar caracterizadas por su tamaño. Y el tamaño de la memoria consiste en el número de bits que almacena. Es decir, ya veremos qué dispositivo es capaz de implementar la memoria, pero si nosotros tenemos una memoria de un bit, vamos a tener un lugar físico donde poder almacenar un 0 lógico o un 1 lógico. Es como si tuviéramos una única casilla donde poder guardar bien un 0 o bien un 1. ¿Cómo podemos ampliar una memoria? Pues haciendo que almacene, que sea capaz de almacenar, por ejemplo, 2 bits. Si tenemos 2 bits almacenados en memoria, podremos guardar los valores 00, 01, 10 o 11. Es decir, tendremos almacenados 2 casillas, cada una pudiendo almacenar un 0 o un 1, un 0 o un 1. Y así hasta el número de bits que queramos que contenga nuestra memoria. En este caso pues serán n casillas en nuestra memoria, cada una de ellas almacenando un 0 o un 1. La siguiente cuestión que nos debemos plantear es, dada una memoria de tamaño
n, ¿cuántos valores distintos puede almacenar? Pues veamos, si tenemos una memoria de tamaño 1, solamente podemos almacenar valor 0 o valor 1. Si tenemos una memoria de tamaño 2, podremos almacenar estos 4 valores de aquí. Si tuviéramos una memoria de tamaño 3, podríamos almacenar valores que irían del 000 hasta el 111. Y esto serían 8 valores distintos. Es decir, una memoria de tamaño n es capaz de almacenar 2 elevado a n valores distintos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque normalmente tenemos el caso contrario. Nosotros decimos que queremos recordar, para poder solucionar nuestro problema, queremos recordar n estados en los que se puede encontrar nuestro sistema. Nuestro sistema funciona de n formas distintas. En el problema que estamos viendo, pues tenemos que recordar si un depósito se está llenando o se está vaciando. Luego son dos estados distintos. Dependiendo del número de estados, vamos a necesitar una memoria del tamaño apropiado para poder recordar en qué estado estamos. Si tenemos dos estados distintos, necesitaremos una memoria de tamaño 1. Ante dos estados necesitaremos una memoria de tamaño 1. Es decir, vamos a hacer la operación contraria, y si nuestro número de estados está comprendido entre 2 elevado a n y 2 elevado a n más 1, esto implicará que nosotros necesitamos al menos n más 1 bits de nuestra memoria, una memoria de tamaño al menos n más 1, para ser capaces de almacenar en qué estado se encuentra nuestro sistema en cada momento. Conociendo cómo funciona una memoria, lo que vamos a hacer ahora es codificar nuestros estados. ¿Qué significa esto de codificar los estados? Pues hasta ahora hemos llamado los dos estados de nuestro problema llenando, L, y vaciado, V. Simplemente codificar significa asignar un código binario a cada uno de nuestros estados. Como tenemos dos estados, ¿cuántas posiciones de memoria necesitaremos para poder asignar un código distinto a cada uno de nuestros estados? Pues necesitaremos al menos uno. Necesitamos una memoria de tamaño 1 en la que poder almacenar el valor del código del estado. Luego, ahora simplemente le asignamos valores de tamaño 1 a nuestros estados. Por ejemplo, al estado llenando le podemos asignar el valor 1 y al estado vaciando podemos asignarle el valor 0. Esta codificación de estados realmente es un paso un poco más complejo, y ya veremos que no tener en cuenta ninguna otra restricción a la hora de asignar un valor binario a cada uno de los estados puede traernos problemas. Pero de momento vamos a hacerlo así. Luego podemos reescribir nuestro diagrama de máquina de estados simplemente cambiando el nombre que antes le asignábamos por su código correspondiente. Luego, nuestra máquina de estados quedaría de la siguiente forma: el estado de llenando con sus transiciones hacia el estado de vaciándose, y todas las combinaciones de entrada para cada uno de los estados.
¿Cómo vamos a traducir este diagrama de máquina de estado a una serie de funciones que podamos definir mediante tabla de verdad? Pues lo que tenemos que ver como un esquema general para realizar esta implementación es que dentro de una máquina de estados tipo Moore tenemos dos tipos de funciones. A una la llamamos función de transición. Y lo que viene a determinar esta función de transición es, dependiendo del estado en el que estamos y la entrada que estamos viendo, a qué estado vamos a llegar. Es decir, en función de mi estado actual y de la entrada actual, tenemos que ver cuál es el estado futuro al que vamos a llevar a nuestro sistema. Por otro lado, una máquina de estados está definiendo otra función, que es una función de la salida. Esta función de mi salida quiere decir, lo que hace es un mapeo entre el estado en el que estoy en cada momento a el valor de mi función de salida, los valores de la salida. Bien. Pues estas dos funciones, si las fuéramos a dibujar en forma de circuito, seguirían este esquema general. Este sería al completo mi circuito de control. Que como siempre, simplemente tiene una serie de entradas que llegan del exterior y una serie de salidas hacia el exterior. Estas entradas las conectaremos a un circuito que implemente mi función de transición y que tenga como salida el estado. Este será las líneas que representen el estado en el que se encuentra el sistema, que realimentaremos y haremos que a su vez sean de nuevo la entrada a mi función de transición, de manera que se cumpla esto. Mi función de transición depende de las entradas globales del sistema y de mi estado actual. De manera que nuevamente, una vez haya calculado el nuevo estado, lo llegamos como entrada a la función de transición, mirará las nuevas entradas y el nuevo estado y volverá a provocar un nuevo estado que continuamente volveremos a llevar hacia la entrada. Y luego, decíamos, esta máquina de estados está definiendo una función de salida. Una función de salida que depende únicamente del estado, únicamente le vamos a llevar como entradas a esta función de salida las líneas de mi estado, van a operar con él y van a definir la salida de mi sistema, la salida global de mi sistema a partir de la información del estado en el que se encuentra el sistema. Por tanto, y a modo de resumen, simplemente a partir de una máquina de estados tipo Moore vamos a definir dos funciones o dos tipos de funciones distintas. Una función de transición, que dependerá de mi estado actual y de la entrada para definir el estado futuro, y una función de salida. ¿Cuántas variables estarán incluidas para la función de transición como entrada? Pues tendremos tantas líneas como tuviéramos a las entradas, más tantas líneas como tamaño tenga la memoria que almacena el estado. ¿Y cuántas funciones de transición distintas tendremos? Pues tendremos una función de transición por cada una de las líneas, es decir, del tamaño de mi memoria que almacena mi estado. Por otro lado, ¿cuántas funciones de salida tendremos? Pues tendremos tantas funciones de salida como salidas tenga nuestro sistema. ¿Y de cuántas entradas dependerá mi función de salida? Pues mi función de salida dependerá de tantas entradas como
como tamaño tenga la memoria que almacena el estado de mi sistema. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que la memoria que almacena el estado de mi sistema debe ser lo menor posible, debemos tratar de que sea lo menor posible, y para ello el número de estados de mi sistema debe ser lo menor posible. Es decir, cuando seamos capaces de definir una solución para un problema con un menor número de estados, eso implicará que utilicemos una memoria más pequeña. Una memoria más pequeña indicará que tendrá menos bits, que podrá tener menos bits para definirla, y como tiene menos bits necesitaremos definir menos funciones tanto para la transición como para la salida, y ahorraremos el número de componentes. Luego, lo que veremos más adelante será cómo optimizar el número de estados necesarios para definir una máquina de estado. A cada una de las posiciones de memoria, de estas casillas de la memoria que necesitamos para codificar los estados, les vamos a dar un nombre también. Y le vamos a dar, por ejemplo, el nombre S, inicial de state en inglés. Como solamente tenemos una, pues realmente podemos llamarlo simplemente S. Si hubiéramos necesitado una memoria de tamaño 2, pues la habríamos llamado, por ejemplo, S0 y S1. Bien, una vez hecho esto, podemos comenzar a construir nuestra tabla de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que siempre hemos hecho hasta ahora, vamos a construir una tabla en la cual, por un lado, tengamos todas las posibles combinaciones de nuestras entradas, L1 y L2. Pero es que además también necesitamos saber cuánto vale nuestro estado para determinar el valor del nuevo estado al que va a transitar nuestra máquina. Luego, nuestra función va a tener que depender también del valor de nuestro estado en el momento t. Y lo que será nuestra salida de nuestra tabla será el valor de nuestro estado en el instante siguiente. Es decir, vamos a construir una tabla de verdad para indicar cuál es el estado siguiente dado el estado actual y las entradas. Construimos la combinación de todos los posibles valores de estas tres variables, y luego traducimos la información que está en mi diagrama de estado a esta tabla de verdad. Decimos, estamos en el estado 0, y estando en el estado 0 tenemos a la entrada un 0, 0. Pues si estamos en el estado 0 y tenemos a la entrada un valor 0, 0, hemos indicado que queremos ir al estado 1. Si estamos en el estado 1 ante entrada 0, 0, nos quedamos en el estado 1. Si estamos en el estado 0 ante entrada 0, 1, en el estado 0 ante entrada 0, 1, pues en realidad era un don't care. Realmente esto lo podemos poner como un don't care. Si queremos ser fidedignos a cómo lo habíamos representado originalmente, pues tendríamos que poner un 1. Pero bueno, de las especificaciones del problema se deducía que era un don't care. Bien, el siguiente caso
entrada 0,1 en el estado 1, ante la entrada 0,1, de nuevo, pues era un valor Donkey. En el estado 0, ante entrada 1,0, permanecemos en el estado 0. En el estado 1, ante una entrada 1,0, permanecemos en el estado 1. Ante entrada 1,1, en el estado 0, permanecemos en el estado 0. Y ante entrada 1,1, en el estado 1, pasamos al estado 0. De manera que ya hemos encontrado una tabla de verdad que define cuál es el siguiente estado ante el estado anterior y mis entradas. Luego esta es mi función de transición entre estados. Además de esta función, tenemos que determinar otra función que se llama función de salida. Y esta función de salida será una función dependiente de mi estado actual. Tendré que determinar cuál debe ser la salida de mi sistema, que en este caso se llamaba M o M1. Mi estado solamente puede tener en este caso dos posibles valores, y decíamos que si mi estado vale 0, mi salida debe ser 0. Si mi estado vale 1, mi salida debe ser 1. Y con esto hemos completado las tablas de verdad que determinan completamente las funciones que debo implementar para solucionar el problema de automatización mediante un circuito secuencial. Una vez hemos planteado las tablas de verdad para las funciones que debemos implementar en nuestro circuito, ¿cómo realizar la implementación final de estas funciones? Pues podemos proceder como hasta ahora en los circuitos combinacionales. Para cada una de estas funciones vamos a utilizar los métodos de simplificación habituales, por ejemplo, mapas de Carnot, para construir el circuito más simple que implemente las funciones. Por ejemplo, la función de transición es una función de transición de 3 variables, por lo tanto podemos construir un mapa de Carnot de 3 variables que dependa de L1, L2 y mi estado actual, ST. Esta función me va a dar como resultado el valor de ST más 1. Los posibles valores de L1 son 0 y 1, y de las otras dos entradas pues serán 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y trasladamos mi tabla de verdad. 1, 1, Donkey, y luego 0, 1, 0, 0. Y ahora simplificamos. Para simplificar vamos a empezar, por ejemplo, a construir mi función st más 1 como una suma de productos. Por tanto, nos fijamos en los 1 y asumimos que estos Donkey son 1 para poder simplificar de esta manera, y obtenemos estos dos grupos. Del grupo mayor horizontal obtenemos L1 negado, o de este grupo más pequeño vertical obtenemos L2 negado por SDT. Si hiciéramos la simplificación como producto de sumas, pues mi ST más 1 sería igual, tenemos que hacer grupos con los ceros. En este caso podemos utilizar los Donkey como si fueran ceros y agrupar este 0 de aquí con este 0 de aquí. De nuevo tenemos dos grupos. En el grupo mayor lo único que se mantiene constante es L2 a 1, y en el segundo grupo el
L1 es 1, L1 es 1, o L2 es varía, y S de t es siempre 0. Bueno, estas dos expresiones en realidad son la implementación que nosotros queremos, son de la misma complejidad, con lo cual podemos elegir cualquiera de ellas para hacer nuestra implementación. Por ejemplo, utilizaremos esta de aquí como suma de producto. La función de salida. Vamos a simplificar la función de salida, y la función de salida es una función, en este caso, de una sola entrada, con lo cual ni siquiera es necesario simplificar por medio de un mapa de Carnot. Y además vemos que M1 es directamente igual siempre al valor de mi estado. Luego es igual a ST y no es necesario realizar ninguna simplificación adicional. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente construir el circuito global que realiza la implementación a través de estas expresiones de las funciones de transición y de salida. Bueno, pues siguiendo el esquema general, mi circuito comprenderá en primer lugar de unas entradas L1 y L2 que entrarán a mi circuito global, mi circuito secuencial, y tendremos una salida que será M1. Las entradas irán a este primer bloque, que es la implementación de mi función de transición. Y en este primer bloque decimos que vamos a elegir e implementar esta función de aquí, que simplemente hace una negación de las entradas, y luego también va a depender de S de t, y me va a dar como salida S de t más 1. Lo que hace la función es un AND de esta S de t con L2, y el resultado le hace un OR con L1 negado. Y esta es mi salida del estado siguiente. Luego esta es la implementación de la función de transición, y luego tenemos que implementar esta función de aquí. M1 es exactamente igual a ST, con lo cual directamente podemos llevar de ST hasta nuestra salida. Y este es nuestro circuito, secuencial. ¿Qué ocurre? Esta S de t tenemos que decir que es igual a esa ST más 1. Luego solo nos falta el lazo de realimentación desde la salida de mi estado siguiente a mi estado actual. Y habríamos realizado el diagrama del circuito que hace la implementación de mi automatización. Si quisiéramos dibujar el diagrama de contacto, contactos correspondiente a este circuito, pues simplemente hacemos lo de siempre, ponemos una línea con alimentación. Esta línea de alimentación vamos a ir haciendo implementar cada una de estas puertas lógicas. Vamos a implementar esta puerta lógica AND, esta puerta lógica AND vamos a implementar mediante dos contactos. El primero de estos contactos depende de L2, va a depender de L2, y queremos que se active la salida cuando L2 es 0, es decir,
normalmente estará cerrado, de manera que cuando L2 sea 0 siga conduciendo. Y la siguiente entrada es una SDT, y queremos que se active la salida cuando ST es 1, con lo cual tenemos que poner un contacto normalmente abierto, y esto está conectado con un OR, con otro circuito que depende. La otra entrada es directamente nuestra entrada L1, y queremos que esta OR conduzca, tenga un valor 1 cuando L1 es 0, porque hay un inversor, luego un contacto normalmente cerrado. Y en este punto activamos nuestra señal SDT. Aquí ponemos nuestra línea de tierra. Por otro lado, queremos implementar nuestra salida del circuito, que va a ser M1, y M1 va a depender únicamente de SDT. Luego podemos directamente conectarla de este punto de aquí, o podemos de manera genérica poner un contactor de SDT, de manera que si SDT es 1 aquí haya corriente, si SDT es 0 esto esté abierto. Luego ponemos un contacto normalmente abierto que dependa de SDT. Y con esto habríamos finalizado de realizar un diagrama de contactos correspondiente al circuito lógico de la figura. Por último, si quisiéramos realizar un esquema eléctrico utilizando en donde se vieran los relés, pues podemos hacer una traducción de nuestro diagrama de contactos a este esquema, y simplemente vamos a dibujar nuestras entradas. Nuestra entrada L1 va a estar conectada al control de un solenoide, y esto está conectado a nuestra alimentación, y con el contacto normalmente cerrado lo vamos a llevar a una nueva parte del circuito. Esto lo vamos a utilizar posteriormente como salida. Y por otro lado, en paralelo, tenemos nuestra entrada L2. L2 de nuevo ataca a un relé y utiliza el contacto normalmente cerrado del relé desde VCC, y la salida de este contacto normalmente cerrado se lleva a la entrada de un nuevo relé, esta vez controlado por una señal que nosotros llamamos ST, y en este caso estamos utilizando el contacto normalmente abierto, y de aquí debe salir nuestra señal. De aquí sale nuestra señal, que realmente es SDT, con lo cual este punto de aquí es realmente el mismo que este de aquí. Podemos
cortocircuitar en este punto y llevarlo a la entrada de control de mi relé. Y luego esta misma entrada SDT, si aquí queremos poner un relé podemos hacerlo para seguir fidedignamente la figura. Esta línea SDT hacemos que de nuevo ataque un último relé. Ya decimos que no es necesario, pero bueno, estamos siguiendo el diagrama de contactos tal como lo habíamos dibujado. Y directamente desde VCC, desde nuestra alimentación, en el contacto normalmente abierto, tenemos nuestra salida M1. Llevamos las líneas de salida hacia un extremo. Vamos a llevar L2 hacia un extremo. Esto es L2. Y esto es mi circuito eléctrico con entrada L1 y L2 y con salida M, y que implementa un circuito combinacional con una memoria de tamaño 1 que se está implementando mediante esta realimentación de aquí. Estas son entradas, esta es la salida de mi circuito.